Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy nos vamos a IKEA a ver la nueva colección de otoño que estoy segura que os va a encantar. Así que prepararos un cafecito o lo que queráis y poneros cómodos que empezamos. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. Bueno, lo primero pediros disculpas por mi voz porque estoy muy resfriada, tengo la voz súper tomada, así que espero no ser desagradable. La colección de otoño se llama Ostagile y tienen cosas preciosas, de hecho muchas cosas están agotadísimas, pero bueno, yo os las voy a enseñar igualmente aunque sea en foto porque quizás en vuestro IKEA más cercano sí que las tienen. Como este jarrón de cristal en tonos marrones muy otoñales, aunque también lo podemos usar durante todo el año, de 21 centímetros de altura y un precio de 4,99. No pueden faltar las velas de té, estas huelen súper bien a vainilla, manzana y naranja, huelen incluso con el plástico puesto, imaginaos, se venden en packs de 12 unidades y tienen un precio de 1,49 €. También tienen esta bandeja metálica decorativa que es bastante grande para hacer una composición bonita con velas y piedrecitas o para poner decoración. Tiene unas medidas de 42 por 22 centímetros y cuesta 6,99. Este portavelas me ha encantado, tiene un precio de 14,99, pero es bastante grande, metálico en color negro y tiene 4 brazos. En mi IKEA estaba agotadísimo y solo quedaba este, que es el de exposición. Aquí en tienda solo he visto este modelo, aunque en la página web hay 2 modelos que yo sinceramente no consigo ver la diferencia, pero hay otro que es un poquito más económico. Esta otra vela perfumada en vaso de cristal que tiene un precio de 4,99 es de 50 horas y también huele bastante bien. Huele a pastel de manzana acabado de hacer con notas de vainilla y canela. También tienen por aquí estas fundas de cojín que son de la serie Jate Grand, son de 50 por 50 en un color naranja rojizo y tienen un precio de 12,99. Y por aquí detrás tenían esta otra funda de cojín que es otro modelo pero también pega bastante con los colores, pero no tengo ni idea del precio, me imagino que más o menos tendrá el mismo precio. Por 12,99 tienen esta figurita de madera, que es un animalito con los cuernos de fieltro, que me parece que también lo tienen en color naranja. Este es así en color natural de la madera y es de 18 centímetros de altura. Esta vela perfumada es de pera, huele increíblemente bien, es pequeña de 35 horas, cuesta 3,99 y a mí sinceramente me parece tan sencilla como bonita. Además, un dato interesante es que pone que tiene un 50% mínimo de cera de origen vegetal. Servilletas de papel que siempre vienen bien, en tonos naranjas, vienen 30 unidades en cada paquete y cuestan 1,49 €. Aquí os lo enseño un poco más de cerca, este estaba roto, es el de exposición, pero bueno, para que lo veáis un poquito mejor. I can feel it. También os quiero enseñar esta corona de flores artificiales de otoño de 60 centímetros de diámetro. La verdad es que a mí me parece muy bonita porque tiene hojas de diferentes tonos. Es perfecta para decorar la puerta de la entrada y tiene un precio de 14,99. También tenían por aquí esta vela gruesa sin perfume con un estampado de murciélagos que no tenía precio por ningún lado, pero lo he mirado en la página web y cada una cuesta 2,49. Lo siguiente que os quiero enseñar es esta calabaza de cristal en color marrón de 19 centímetros que tiene un precio de 19,99. En tienda estaba agotadísima y no me extraña porque es preciosa. Pero bueno, cada tienda es diferente, a lo mejor en vuestro IKEA más cercano sí que hay. Es perfecta para poner galletas, bombones, caramelos, las cápsulas del café o para utilizar simplemente como objeto decorativo.
Llevo detrás de esta vela aromática en forma de calabaza desde que me enteré que llegaba a IKEA España. Pero siempre está agotada y además es que reponen y se agota el mismo día, si es que somos ansia viva. Bueno, es una vela preciosa en forma de calabaza de 2 mechas y esta es la grande, es de 40 horas y cuesta 6,99. Pero que sepáis que también está la vela pequeña de 20 horas que tiene un precio de 3,99. En mi IKEA no encontré ninguna de las dos, así que no he podido olerlas, pero por lo que me han comentado huelen muy bien. También tenemos de esta colección por 9,99 este pack de 5 calabazas decorativas de diferentes formas y colores. Son perfectas para decorar cualquier rincón, aunque yo creo que quedan muy bien dentro de un centro de mesa decorativo. Esta es otra de las cosas que quiero comprar pero nunca la encuentro. Es un cuenco o ensaladera en color beige de 26 centímetros y tiene un precio de 14,99. Yo lo quiero para usarlo de frutero en la cocina porque me parece una pieza muy atemporal que podemos usar durante todo el año, pero como os he comentado antes, creo que quedaría muy bonito lleno de calabazas decorativas. Así que bueno, espero que vayan reponiendo y lo pueda comprar algún día. Del mismo estilo también han sacado esta fuente de servir de 24 centímetros y un precio de 9,99. Tiene exactamente el mismo color que el cuenco que os he enseñado antes y lo podemos usar también como frutero o como objeto decorativo. También os quiero enseñar este ramo artificial que podemos usar tanto en interior como en exterior. Tiene un precio de 5,99 y tiene los mismos colores que la corona que os he enseñado antes. Como veis en la imagen, lo podemos colocar colgado de una puerta o simplemente ponerlo en un jarrón. También tienen esta otra novedad, un molde para tarta en color hueso de 32 centímetros que tiene un precio de 9,99. Este molde es perfecto para hornear quiches, tartas y otras delicias con relleno. La forma redonda y el borde acanalado crea una corteza deliciosa y crujiente y es ideal si quieres servir la comida directamente del horno a la mesa. Si algún día lo encuentro, creo que también lo voy a comprar porque no tengo ninguno así y en otoño me apetece muchísimo hornear cosas. Esta otra vela aromática en vaso tiene dibujos de calabaza, es de 20 horas y tiene un precio de 2,49. También estaba agotada, así que no pude olerla, pero si es como las demás, seguro que huele muy bien. Seguimos con esta guirnalda artificial de colores variados como la corona y el ramo que os he enseñado antes. Es de 4 metros y tiene un precio de 9,99. Es perfecta para decorar una mesa o un aparador, aunque también la podemos colgar en el marco de una puerta o en la barandilla de una escalera. También podemos encontrar esta bandeja naranja que es muy económica, cuesta 1,99 € y tiene unas medidas de 20 por 28 centímetros. Estas calabazas decorativas me han parecido muy originales, son de papel de colores variados y es un juego de 2 unidades, tienen un precio de 6,99. Las podemos usar para decorar alguna estantería, algún mueble, alguna mesa o incluso las podemos poner en el suelo. Este mantel me pareció muy interesante, es perfecto para el otoño pero también es atemporal y lo podemos usar durante todo el año. Tiene unas medidas de 145 por 240 y cuesta 12,99. Está confeccionado con algodón puro y es perfecto para mesas para 4 y 6 comensales. También tenemos este pack de 3 velas gruesas sin perfume de colores variados que tienen un precio de 6,99. Como veis, los 3 colores son muy otoñales y quedan bien tanto si las ponemos juntas como separadas. Y en esta imagen podéis ver cómo quedan encima de la bandeja que os he enseñado al principio del vídeo. Lo siguiente que os quiero enseñar es una fuente de horno en color hueso de 54 por 30 centímetros que tiene un precio de 19,99. Es ideal para comidas en familia gracias a su gran capacidad y también es perfecta para servir la comida directamente del horno a la mesa. Y para no quemarnos al sacar las cosas del horno tenemos las manoplas en color naranja. Vienen 2 unidades y tienen un precio de 2,49. Como podéis ver tienen un diseño perfecto para esta temporada de otoño.
Me encantaron estas calabazas decorativas que son de la serie Cucurbita. Cada unidad tiene un precio de 2,99 y son calabazas de decoración de diferentes especies. Son calabazas de verdad, pero que no se pueden comer y son para uso interior. Y como veis, hay diferentes colores, diferentes formas y diferentes tamaños. Tonight the whiskey feels stronger. Gasoline on hidden desires. Esto que os enseño no es de la colección de otoño, pero me encantó cuando lo vi y además creo que está genial de precio. Es un cuadro que es enorme, de 118 por 78, tiene un precio de 59,99 y lo mejor es que viene enmarcado en este marco de madera oscura de nogal, como podéis ver, y sinceramente la imagen también me parece preciosa. Y ahora vamos con la colección de Halloween, que también es novedad y la quería incluir en este vídeo. Tenemos este bote de cristal en forma de fantasma. Tiene un precio de 14,99. Sinceramente me encantó, no me lo llevé porque no sabría dónde ponerlo, pero me imagino un rinconcito del café con este bote de fantasma al lado lleno de galletas o con las cápsulas del café y quedaría monísimo. Todo esto lo acababan de poner y estoy segura de que este bote va a ser un éxito total. Si os gusta la decoración temática de Halloween, os encantarán estos portavelas en forma de araña para velitas de té que tienen un precio de 2,49. Además tiene doble función, ya que la araña tiene un agujerito en la parte posterior para que puedas pasarle un hilo y la conviertas en un adorno colgante. Estos platos de cerámica también me parecieron muy originales, se venden en packs de 4 unidades y los 4 tienen un precio de 9,99. Hay 4 modelos diferentes y aquí os los voy a enseñar. Este es el modelo del gatito y también hay otros modelos como por ejemplo este de abajo. Aquí me pensaba que eran todos iguales, pero aquí me di cuenta de que cada uno es diferente. Este tiene una telaraña. Y bueno, también hay otro de un fantasma, si no recuerdo mal. Bueno, este tiene como unas arañitas y el cuarto tiene un fantasma. La verdad es que son una monada. Aquí os enseño el pack de 4 para que veáis cómo viene. Los otros eran de exposición. Creo que están bastante bien de precio para ser 4 unidades y están genial para hacer alguna cena temática de Halloween. Bueno, no lo he dicho, pero toda esta serie se llama Kuschfir, que es pues la colección de Halloween, ¿vale? Tenemos las servilletas que vienen 30 unidades, servilletas de papel y tienen un precio de 1,79 €. Estas arañas gigantes, que son adornos colgantes, vienen 2 unidades y tienen un precio de 2,99. Aquí podéis ver cómo quedan las dos, una encima de la mesa y la otra colgando. También tenemos estas bolsitas de papel con motivos de Halloween, hay 2 modelos, una con fantasmas y la otra de tela de araña. Vienen 12 unidades y tienen un precio de 2,99. Sobre todo si tenéis niños me parecen chulas para ponerle la merienda o el bocadillo para el cole. También han sacado una corona de flores artificiales en color negro de 60 centímetros de diámetro y un precio de 14,99. Perfecta para decorar la puerta de la entrada o incluso también la podemos colgar en alguna pared. Esta bolsita de plástico con un estampado de fantasmas cuesta 99 céntimos y es perfecta para tenerla en el bolso porque se puede plegar y ocupa poco espacio para cuando necesitemos ir a comprar 4 cosas, porque no es muy grande, pero bueno, tiene un tamaño mediano que creo que está bastante bien. Y mirad lo que tenemos por aquí, es un adorno en forma de gato de 12 centímetros de altura que tiene un precio de 5,99.
Es una campana hecha de vidrio en color gris oscuro, un adorno ideal para la ventana, una mesa o un estante. Y si quieres que quede mucho más bonito, puedes meter una guirnalda luminosa encendida dentro de la campana. Además, viene en una caja decorativa, así que es ideal para hacer un regalo. Esto de aquí es un portavelas que está hecho de metal, aunque si no queremos poner una vela dentro también lo podemos usar como objeto decorativo. No tenía el precio, pero lo he mirado en la web y cuesta 9,99. También os quiero enseñar esta funda de cojín que tiene un precio de 3,99, unas medidas de 50 por 50 y tiene un dibujo de un fantasma. Aquí os lo enseño ya colocado con el relleno para que lo veáis. La verdad es que es muy chulo. Por un lado tiene este estampado con el fantasma y por el otro tiene la tela de araña. Al tener las dos caras diferentes puedes ir alternando y colocando una cara u otra pues según te apetezca. También tenemos este otro modelo, el precio es el mismo, 3,99, las medidas también 50 por 50, pero este tiene el dibujo de un gato y por la parte de atrás me parece que es diferente. El otro tenía la tela de araña y este pues es así, negro con, me parece que son como los ojitos del gato. Después, este farolillo chulísimo y grande mide 44 centímetros en color negro, tiene un precio de 24,99 y como veis tiene unos dibujos de unas casas tenebrosas con unos árboles. Bueno, la verdad es que con velas dentro tiene que quedar súper chulo y lo podemos colocar tanto en interior como en exterior. Otra cosa que me encantó es esta alfombra para la entrada que es bastante grande, mide 60 por 90 y tiene un precio de 14,99 y tiene el dibujo de un fantasma. Además es bastante gordita, se ve de buena calidad y se ve bastante resistente. Aquí podéis ver que bueno, a mí me gustan las alfombras que sean así, gruesitas. ¿Y qué os parece este adorno colgante de papel? Es un fantasma súper grande de 51 centímetros de alto y tiene un precio de 9,99. Incluye un cordón para colgarlo fácilmente y al ser de papel, una vez pasado Halloween, solo tienes que volver a plegarlo y guardarlo hasta el año siguiente. Otro modelo de felpudo para la entrada, este es un tamaño más normal, el otro era súper grande. Este es igual de gruesito y tiene el dibujo del gato, que la verdad es que lo podemos usar durante todo el año. Es de 40 por 60 y cuesta 7,99. Si os gusta la repostería no os podéis perder estos moldes para magdalenas que vienen en packs de 65 unidades y tienen un precio de 1,79 € y como podéis ver vienen diferentes modelos. Y esto me ha encantado. También tenemos cortadores de galletas que tienen un precio de 1,99 €. Me parece que vienen 3 unidades, sí, uno en forma de fantasma, otro en forma de gatito y otro en forma de calabaza, me parece. Creo que están genial para una tarde de hornear galletas en casa. Guirnaldas luminosas, por 7,99 tenemos esta en forma de fantasma, creo que vienen 32 luces. Si sois como yo que os encantan las lucecitas seguro que os van a gustar. Y también hay este otro modelo que tiene calabazas. Esta de calabazas tiene un precio de 9,99 y vienen 12 lucecitas. Y son así, como veis en la foto. Las que son de fantasma sí que estaban expuestas, pero estas no. Las de calabaza no las podemos ver, pero estas son las de fantasma. Os las enseño para que veáis cómo son. Son de alambre, se le puede dar un poco de forma y la verdad es que encendidas tienen que quedar muy chulas.
Seguimos con más luces. Por 6,99 tenemos esta luz de techo para colgarla en el techo y tiene forma de calabaza. Es de 22 centímetros y aquí la veis pues como viene plegadita, pero aquí os las enseño colgadas, viene con su cuerdecita para poderlas colgar y así es como quedan ya colocadas. Funcionan a pilas, que no os lo he dicho, y no vienen incluidas. Este es un portavelas exactamente igual que el que os he enseñado antes, pero en tamaño pequeño. Este cuesta 4,99 y lo podemos comprar solo o a conjunto con el grande, que los dos quedan muy bonitos. Esto de aquí es un pack de bolsas de plástico con cierre. Vienen 25 unidades y tienen un precio de 1,49 € y como podéis ver tienen dibujos de gatitos. Cada bolsita es de 1 litro y se pueden reutilizar. Y por último os quiero enseñar esta vela sin perfume en forma de gato de 12 centímetros que tiene un precio de 4,99. Viene en esta cajita decorativa, así que también es perfecta para hacer un regalo. Creo que queda bonita tanto encendida como apagada y bueno, esta es la de exposición, tenía la mecha un poco hundida, aunque supongo que las demás estarán bien. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que hayáis cogido muchas ideas para decorar vuestra casa este otoño y también en Halloween. Contadme en comentarios qué es lo que más os ha gustado, qué es lo que compraríais o si ya tenéis alguna de estas cosas en casa. Sobre todo si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!